Álvarez, le agradezco su tiempo y además también le agradezco todo lo que anda tuiteando, porque creo que esta campaña, doctor Álvarez, ha desnudado a mucha gente. Ha desnudado el doble rasero, la falta de memoria, la conveniencia y el oportunismo político. Y mi primera pregunta tiene que ver con esta suerte de enfrentamiento crítico, demasiado complejo, que hay hoy por un conteo pues que ha terminado angustiando a todos los peruanos. Y Juntos por el Perú está usando estrategias para ralentizar la proclamación, que yo creo a estas alturas es irreversible. Keiko Fujimori sería la presidenta del Perú. Pero ¿cómo se soluciona todo esto con un partido como Juntos por el Perú que hoy anuncia una conferencia para dar anuncios más importantes? Porque ellos creen que ha habido irregularidades, que ha habido una falla en la cadena de custodia con los votos de los peruanos residentes en el extranjero y que de alguna manera varios de sus integrantes ni siquiera aceptan que Keiko ha ganado. De hecho, Iber Maraví dice que el presidente es Roberto Sánchez. Entonces, quiero escuchar sus primeras reflexiones sobre este momento tan complejo que vivimos. Muchas gracias por la oportunidad. Básicamente lo que tenemos que entender los que no somos expertos en el derecho electoral y no queremos entrar en el detalle, en lo minucioso de cada uno de los argumentos, porque estos en realidad son simples pretextos. Juntos por el Perú lo que ha hecho es establecer dos avenidas. Una, la electoral, con la apelación, con la discusión de la validez de algunas actas. Pero otra avenida se ha abierto a través de un amparo. Ese amparo en realidad va a ser presentado, o ya ha sido presentado de pronto, ante un juez constitucional que posiblemente sea un juez provisional, digitado a dedo por las autoridades de la Corte Superior del Distrito Judicial de Lima. Esto es una enfermedad que se ha venido arrastrando de tener tantos provisionales que dependen del jefe inmediato en cuanto a lo que puedan resolver. Pero todo esto no aspira a una solución jurídica. Seríamos muy inocentes de pensar que lo que se quiere es discutir temas legales, temas jurídicos. Esto apunta a tratar de ralentizar, como tú bien lo has dicho, este proceso que no, mediante una cautelar, que no se proclame ganadora a quien ha ganado en la segunda vuelta electoral, mal que bien, y que se dé el espacio de discusión para que sea ilegítimo el resultado electoral e ir a las calles a propiciar revueltas que ya se están preparando desde el interior. El objetivo final es tratar de reeditar el esfuerzo inmenso que hicieron las izquierdas y muchos sectores de centro e incluso de centro derecha, financiados en ese momento por ONGs internacionales, para hacer la marcha a los cuatro suyos. Entonces, en el imaginario izquierdista, Keiko Fujimori es un Alberto Fujimori tratando de reelegirse, ante lo cual hay que salir a las calles y tratar de evitar su juramentación y si llega a juramentar, derribarla en forma absolutamente antidemocrática, porque una cosa es el espacio que le tocó vivir con su reelección equivocada a Alberto Fujimori y otro es de una Keiko Fujimori que ha vencido la segunda vuelta de manera democrática. Pero me parece sumamente interesante las piezas que usted pone en el tablero, porque esta vía paralela, la del amparo, entonces si un juez provisional, como usted está advirtiendo, le da el visto bueno, ¿qué va a ocurrir? O sea, ¿no se va a poder proclamar? Hay dos escenarios. Uno, que se cumpla el mandato de la medida cautelar. ¿Ya? Y se postergue, o digamos, apelando esa medida. Y la segunda, caso Duberlí, que ya en el Jurado Nacional de Elecciones actuó desechando la posibilidad de cumplimiento de la medida judicial, porque en el tema electoral
el Jurado Nacional de Elecciones, de acuerdo a la propia jurisprudencia del tribunal, caso Duberlí, fortalecida por este Tribunal Constitucional, nadie puede interferir con una acción constitucional llevada a cabo por el órgano determinado por la Constitución. El Jurado Nacional de Elecciones no puede recibir mandatos de un juez para evitar que cumpla lo que la Constitución le dice que cumpla. De igual manera, el Tribunal Constitucional ha señalado, por ejemplo, que un juez de amparo, no puede impedir que el Congreso elija un defensor del pueblo, o que elija a los magistrados del Tribunal Constitucional, o que elija al representante del Jurado Nacional de Elecciones para que Salas Arenas tenga voto dirimente, o sea, tenga doble voto. Detrás de estas acciones de medidas provisionales, de medidas de jueces digitados, ha estado precisamente el mismo abogado. Ayala, Walter Ayala. Por eso el temor, porque al parecer hay una red de jueces que felizmente es una minoría ínfima en el Poder Judicial, pero hay una red de jueces y también de fiscales que se prestan a cualquier jugada, ya sea ideológica o ya sea de índole económica, con la condición de quedarse en el cargo. Pero ¿dónde queda, doctor, y usted ha sido el presidente del Tribunal Constitucional, dónde queda la defensa del derecho al voto? O sea, por una leguleyada, por una cuerda judicial, por un amparo, uno puede detener y puede contener, o sea, puedes decir, bueno, yo no quiero que Keiko sea presidenta, no me da la gana que Keiko sea presidenta. ¿Ha ganado? Sí, bueno, problema de ella. Y voy a hacer, porque Antauro Humala ha dicho que van a venir matanzas si es que ella es proclamada. Y además de ese asusamiento al que el Roberto Sánchez está logrando con sus viajes a provincias, además de eso ya yo me voy por la vía de amparo, entonces yo le pregunto, ¿y dónde queda el derecho al voto de los peruanos? El derecho al voto de los peruanos es ignorado por ese tipo de jueces. Obviamente, esto si llega a una sala, digamos, de apelación en la Corte Superior, no tiene ninguna posibilidad de vencer. Si llega al tribunal, el tribunal va a establecer nuevamente la afirmación de ya su jurisprudencia reciente. Y mientras tanto, ¿cuánto tiempo pasa? No interesa, claro, pero no interesa en lo jurídico. Ajá. Lo que quieren es el tiempo necesario para traer a Lima los grupos ya organizados de violentistas, pagados, por supuesto, porque es gente que no va a trabajar durante 2, 3, 4 semanas. Y eso tiene un costo. Entonces, traerlos a Lima, tratar de destruir, de propiciar violencia, de provocar a la policía, no les interesa los heridos o muertos que pueda haber entre la policía, ni siquiera entre los estudiantes poco avisados, poco inteligentes, que se plieguen y arriesguen su vida ante gente que está viniendo para hacer precisamente violencia subversiva. Porque quien trata de derribar a un gobierno democrático no está ejerciendo protesta social, está ejerciendo una violencia subversiva para romper el orden constitucional. Pero a ver, un segundo, porque es muy grave lo que usted está diciendo y advirtiendo. O sea, con esta segunda vía que acaba de abrir Walter Ayala, usted cree que lo único que se está ganando es tiempo para incendiar la pradera. Exactamente. Muy bien. ¿Y con qué plata? Pero usted me dice, perdón que lo interrumpa, doctor Álvarez, pero usted me dice, pero para eso, Milagro, se necesita tiempo, porque son 1, 2, 3 semanas, pues, ¿quién va a mantener a la gente? El YAPE, pues, doctor, porque no sabemos cuánto están consiguiendo, ¿o estoy equivocada? Ahí hay varios problemas. Si un partido democrático hace un meeting, tiene que inmediatamente señalar dónde sacó el dinero, de dónde sacó el dinero para el estrado, para el equipo de música, para el transporte. Si no, es multado. Pero curiosamente hay partidos de extrema izquierda que hacen marchas, que hacen diverso tipo de manifestaciones y acciones políticas, que mandan mucho dinero, pero que
ni el Jurado Nacional de Elecciones, ni ningún organismo electoral les pide cuentas. Por ejemplo, desde ahora, hasta ahora estamos esperando que rinda cuentas el partido que ganó las elecciones en el 2021 del inmenso dinero colocado para sus personeros y para diversos tipos de mítines y movilizaciones, mientras que a otros partidos democráticos que incluso han perdido la inscripción ahora, siguen sus tesoreros, sus directivos, presionados para que digan de dónde sacaron el dinero pequeño, el dinero de la caja chica. Entonces, hay un tamiz diferenciado. Eso primero. Segundo, es por todos conocidos, por toda la gente es conocida de que hay países y hay grupos muy organizados en el extranjero, desde el extranjero, que todavía siguen dando, ya no USAID, por supuesto, pero hay otros grupos que siguen brindando apoyo económico a los grupos de izquierda para contrarrestar lo que ellos llaman una ola derechista en Iberoamérica. Y están dispuestos a gastarlo. Y la gente extremista, los activistas en el Perú, están dispuestos a recibirlo con la confianza de que nadie les va a pedir cuentas después. Ellos están exceptuados de las normas legales. Podemos ver un video, doctor Álvarez, de Zunini, de Ernesto Zunini, del vocero de Juntos por el Perú, justamente sobre este tema. Quiero, por favor, que usted lo vea con atención, con la audiencia, para entender qué piensa usted de todo lo que... Es muy grave lo que está pasando, ¿ah? Y ahora lo veo ya con mayor claridad a qué apunta Juntos por el Perú con tanta, ¿no? Con tanta supuesta impugnación, y ahora con esta vía que acaba de abrir Walter Ayala, como dice el doctor Ernesto Álvarez. Lo único que están tratando es de ganar tiempo, nada más, porque saben que ellos no han ganado la presidencia por voto popular. Vamos a ver lo que dice Zunini. Manifestamos cuestionamientos frente a un proceso que ha sido trastocado, que ha sido vulnerado en su legalidad y que además por los tiempos, por los plazos nos ha complicado nuestra defensa. Entonces los ciudadanos tienen derecho a defender su voto también. ¿Los fondos también van a servir para la coordinación de esta manifestación? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Eso va a ser completamente transparente, rendido, de acuerdo a lo que manda la norma. Y todos, cuando eso se suba a claridad, todos los ciudadanos van a poder observarlo. En Lima ha reiterado que no se puede marchar por el centro de Lima. Señor Zunini, ¿hay todavía una diferencia, algún monto pendiente ante el Jurado Nacional de Elecciones? Lo que yo le puedo decir es que todos los recursos que se han recaudado por parte de la dirección del partido se están destinando a lo que ha sido solicitado, que es la defensa legal del voto popular. Una última consulta respecto a este proceso que han declarado nulidad. De ser negativo en este caso, pues es una posición también que de repente han podido conversar, de ser negativo estos pedidos ya en el máximo ente que sería el Jurado Electoral Nacional, ¿cuál va a ser la posición directamente Juntos por el Perú? ¿Hablan ya de repente de poder aceptar en este caso los resultados? Si es que no se accede a lo que usted ha mencionado. Esperemos que se agote, pero aquí, a ver, quiero que entiendan todos los peruanos, todos los indicadores que tenemos, desde cómo es que se han movido las reglas electorales antes del juego, desde lo que se viene legislando hoy en el Parlamento para dar carta libre prácticamente a las Fuerzas Armadas y a la policía, nos preocupan porque creemos que se está afirmando un gobierno autoritario en el Perú, y en ese contexto cuestionamos el respeto a la legalidad con la cual se han llevado a cabo las elecciones en peruanos en el exterior. Se pronunciarán las autoridades correspondientes y veremos en ese momento, evaluaremos cuando tengamos una respuesta. Muchas gracias, muy amable. Pero perdón, ¿de qué está hablando Zunini? Habla de que se ha trastocado todo, un poco más, y que le han robado el voto. ¿Quién le ha robado el voto? O sea, doctor Álvarez, esta narrativa es demasiado peligrosa, porque lo que ellos están tratando de instalar es que ha habido pues una especie de fraude institucional, y por eso hablan de que los funcionarios de la OMPE, que el Jurado Nacional de Elecciones, como que ya hay una mafia enquistada. Y miren lo que dice el vocero principal de Juntos por el Perú. Y a mí, antes, como hasta, no sé, lo tomaba como piconería o como
decía qué mal perdedor cuando veía a Roberto Sánchez al lado de asusadores en el Cusco diciendo tontería y media. Pero ahora sí, esto, lo que dice Zunini, es absolutamente preocupante. ¿Qué piensa usted, doctor? Es parte de una estrategia y es bueno que la población se dé cuenta. Una cosa es el reclamo de candidatos de derecha. En el 2021, Keiko Fujimori y en la primera vuelta, Rafael López Aliaga. Son personas que exigen transparencia en algunos procedimientos electorales. Exigen transparencia de algunos organismos electorales en cuanto a defectos en el sistema mismo, ya sea de traslado, de distribución, de conteo. Pero en ningún momento hablan de violencia. En cambio, cuando pierde la izquierda, se instala el relato de hay que ejercer violencia a través de la famosa protesta. Entonces, hay que diferenciar. Una cosa es hablar de una protesta social medida, una manifestación que concluye con un discurso o algunos discursos y la gente se va a su casa y se ha logrado el objetivo porque se ha hecho noticia. Y otra cosa es que el objetivo sea lograr muertos para seguir levantando la indignación de sectores que, ignorantes de lo que ha ocurrido, van a creer efectivamente que se le ha robado el voto a la gente que ha votado por la izquierda. Y esto se retroalimenta si es que hay muertos a los cuales se les saca partido y posteriormente son instrumentos para lograr un objetivo político. Entonces hay que diferenciar perfectamente porque hay mucha gente que confunde. Oiga, pero ustedes también reclamaron a través de López Aliaga en la primera vuelta. Sí, pero el objetivo del reclamo es absolutamente distinto. Uno es un acto democrático de discutir un resultado como quien discute una sentencia judicial y otro es tratar de golpear o matar al juez. Entonces, son actos absolutamente diferentes y es obvia la estrategia que se está llevando a cabo hoy en día. No por toda la izquierda, hay personalidades que han manifestado realmente con veracidad su compromiso democrático. Pero hay otras personas que se están comprometiendo con esta acción política que está encaminada a derribar a quien ha sido elegido democráticamente a través de una estrategia llevada a cabo en varios meses. Esto no es una marcha exclusivamente, no es un acto meramente electoral o de campaña. Convendría de que primero los servicios de inteligencia tomaran la previsión, que el gobierno también asumiera una estrategia defensiva. Lamentablemente, nuestro presidente está más preocupado en visitar Roma que en tratar de enfrentar esta violencia, no porque sea de derecha, sino porque simplemente está comprometido en ejercer un cargo y el primer objetivo de un presidente de la República es mantener la paz social, el orden legal. Y justamente quería preguntarle eso, porque ¿quién defiende a los ciudadanos? ¿Dónde está el Estado de Derecho? O sea, perdóneme, doctor Ernesto Álvarez, pero nosotros estamos hartos de ver a estos radicales violentos tratar de tomar tomar Lima, como ellos dicen, ¿no? Incendiar la pradera. Esta es la foto. Ayer el Santo Padre, el Papa León XIV, se ha reunido con el presidente Balcázar, pero estoy de acuerdo con usted. Balcázar, en lugar de haber ido a visitar al Papa, que sinceramente lo ha podido esperar en Chiclayo, él es chiclayano y el Papa va a visitar Chiclayo en noviembre, en lugar de defender y de llamar a la calma y de exigir a la izquierda, del cual él es parte, que acepten los resultados, está, bueno, de repente ha ido a confesarse, no lo sabemos, pero ¿quién defiende al peruano de a pie que no quiere violencia? ¿Quién defiende y quién pone, no sé si la palabra sea el fin, pero quién establece realmente el paralelo? O sea, perdiste, porque puede ser
que se voltee el partido, yo no lo creo, ¿no? La proyección dice que no, pero todavía no se ha proclamado, y ellos hablan de que se ha torcido la voluntad popular. Y ellos con esa narrativa, que la saben instalar, porque además tienen medios de comunicación, radios en provincias donde mienten, ellos han instalado la narrativa de que Pedro Castillo es un hombre secuestrado. Entonces, ¿quién nos defiende? ¿Quién defiende a los demócratas? Ahí hay una respuesta muy compleja, porque en principio es el gobierno. El gobierno, sea de izquierda, sea de derecha, tiene la obligación de mantener el orden social y tomar las precauciones para que no haya violencia política de cualquier lado. En segundo lugar, también hay una responsabilidad de aquellas personas que están directamente interesadas en mantener el orden social, el orden político, el modelo económico, pero no invierten, por ejemplo, en las cadenas de radio de provincias. Claro. ¿Cómo es posible que desde gobiernos extranjeros se haya recibido dinero para sostener estas radios, estas cadenas que incitan a la violencia en forma continua? Totalmente de acuerdo. Nos extrañamos de por qué el Cusco, siendo una región, por ejemplo, soltar un ejemplo, una región donde hay más presidentes en la cárcel, presidentes regionales, ahora gobernadores regionales, en la cárcel, elegidos por la izquierda, que en libertad. Sin embargo, la gente del Cusco sigue votando por partido de izquierda, candidato de izquierda. ¿Por qué? Porque el interior del Cusco ha asumido una narrativa victimista, como si la gente en el sudeste asiático todavía estuviese renegando del colonialismo francés del siglo XIX, en lugar de haber asumido un rol protagónico mediante un capitalismo y un desarrollo económico. Entonces, aquellos empresarios que están interesados en mantener el modelo económico, en acrecentar los mercados para sus productos, deberían invertir no solamente en think tanks donde formen a los mejores estudiantes universitarios con vocación política, sino también en educar, en informar a la gente del interior que ha votado mayoritariamente por la izquierda, aunque, como ya hemos visto las cifras, en una manera menor que en el 2021. O sea, la gente está despertando, pues de a pocos. Pero evidentemente hay medios en provincias, sobre todo las radios, que mienten para que algo quede. Y mi última pregunta, y le pido además una reflexión serena, pero veraz, mientras usted habla, estoy recordando lo que usted me dijo en una entrevista aquí en El Comercio. Usted me dijo que era un error vacar a Gerí porque había un grupo que de alguna manera quería tener el control de la elección y no se ha equivocado. Balcázar no ha dado ni un solo mensaje a la nación diciendo que en el Perú se respeta el derecho al voto, que vivimos en democracia, todo lo contrario. Le metió gasolina a la campaña electoral tratando de decir, bueno, pues no, que Pedro Castillo, un poco más y pobrecito, tiene que salir de la cárcel. O sea, perdón, usted no se equivocó, doctor Álvarez. Usted nos advirtió hace mucho tiempo, cuando se quería vacar a Gerí, usted dijo de que había un sector, y ahora entiendo que es un sector de la izquierda, que quería tener el control, el manejo de la elección. ¿Puede ratificar ese pensamiento hoy? ¿Se quedó corto? ¿Exageró? Lamentablemente no, y creo que me quedé corto porque no se trata únicamente del manejo de campaña, se trata de la post-campaña. ¿Quién, como usted dijo bien, quién va a defender Lima si es que el gobierno está más preocupado en lograr el indulto, la libertad de Pedro Castillo, en lugar de preparar y de impulsar, de moralizar a la policía para que, premunidos de la seguridad de que en cumplimiento de su deber no van a ser acusados por esos fiscales, entre comillas, de derechos humanos, puedan defender la voluntad popular establecida en las elecciones, o por último, la propiedad privada y sobre todo la vida de los peruanos, porque aquí cualquiera
puede sufrir las consecuencias de la Por violencia supuesto. política. No solamente aquellos que manifiestan y tiran piedras y tiran bombas molotov, también la policía y también personas inocentes, extrañas, que puedan estar pasando por ahí. Entonces, el tema era cómo quitar a Gerí, que era un personaje que había logrado, recordemos, 70% de aprobación por una exposición quizás excesiva, pero una exposición que sirvió para generar paz política en un momento sumamente convulsionado después de la caída de Dina Boluarte, y es por eso que los ministros aceptamos participar en un gobierno que no aspiraba a otro objetivo que entregar al país elecciones transparentes, limpias y sensatas. Pero lamentablemente lo que estamos viendo es que en los siguientes meses va a haber una convulsión política, no social, política, destinada a derribar el gobierno democráticamente elegido, instaurar nuevamente a un presidente provisional en una situación donde las cámaras han sido elegidas de manera sumamente polarizada. Le digo una advertencia, vamos a extrañar a Acuña, que ponía desde un punto de vista antiideológico, por otros motivos, el fiel de la balanza. Estas cámaras. O sea, ¿usted cree que Nieto no va a ser digamos, un centrista más o menos reflexivo y sereno? ¿Usted cree que este Parlamento va a ser todo lo contrario? Dios quiera que Nieto se comprometa con el manejo y la estabilidad democrática y que haga relucir su formación política, porque en este caso el extremismo va a actuar en función de la ignorancia y de la repetición de consignas y de dogmas. Le corresponde a Nieto asumir ese compromiso con la estabilidad democrática. Por último, le repito, en el Perú lo que falta es un gran partido de centro izquierda y un gran partido de centro derecha que establezcan políticas comunes, consensuadas, correcto, a dar estabilidad en los próximos 30 años al Perú. Ya no podemos estar entre extremos. Y termino esta entrevista con una del estribo. Usted avisora que se va a proclamar a Keiko, pero que no la van a dejar gobernar. ¿Eso nos está diciendo? Sí, efectivamente, la Cámara de Diputados tiene mayoría de izquierda, porque eso es lo que ha votado el electorado. Entonces, cuando el electorado se encuentre con 5 años de más inestabilidad, la respuesta va a estar en la elección de los miembros de la Cámara de Diputados. Bueno, han escuchado al doctor Álvarez, que siempre analizando el bosque nos advierte de lo que puede ir pasando. Doctor Álvarez, yo le agradezco mucho y sinceramente espero, de repente soy una ilusa, sinceramente espero que la cordura, la decencia y el amor a la patria se impere, porque, bueno, uno tiene que admitir la derrota y uno puede hacer oposición democrática. A lo que no podemos llamar es a matanzas, como lo ha hecho y lo ha insinuado Antauro Humala, ¿no es cierto? Él ha dicho, bueno, se podrían venir matanzas. A lo que no podemos aceptar es a esta narrativa mentirosa, absolutamente irresponsable, que está emprendiendo hoy la izquierda más radical en personajes como Zunini y Roberto Sánchez, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ti. Le agradezco. Muy preocupante lo que nos acaba de decir. Bueno, pero ya, ahora sí ya entiendo más el escenario.